La Asociación SER presenta su radiodrama De Mujer a Mujer. Hoy presentamos Los derechos son de todas y todos. Buenos días, hermano José. ¿Cómo has estado? Triste, pues, Manuela, después de la muerte de mamá. Ay, sí, yo también, José, estoy muy triste. Sí, pues. Además, ahora, ¿qué haremos con estas tierras de nuestros padres? La junta directiva de nuestra comunidad Piquillacta designó a alguien ya. Sí, debemos realizar la división de la tierra que hemos heredado, porque ahora nosotros tenemos que trabajarla, ¿no? Mira, José, ahí viene don Rolando, el vicepresidente de nuestra comunidad. Él es el que ha sido designado para que haga de mediador en la división de las tierras. Buenos días, don Rolando. Buenos días, don José. Buenos días, doña Manuela. Buenos días, don Rolando. Estamos aquí para hacer la repartición de las tierras cedidas que tenía en cesión de uso su madre, doña Rosa, que en paz descanse. Así es, señor vicepresidente. Bueno. Entonces, como don José es el hijo varón, le corresponderá las tierras de abajo, desde la corpa, pasando por las tierras de pastoreo hasta llegar al río. Y a doña Manuela, la parte alta. ¿Cómo, señor vicepresidente? ¿Por qué tiene que ser así? Además, las tierras de arriba son rocosas, casi nada se puede hacer ahí. Doña Manuela, José es varón y él trabajará las tierras mejor. Usted es mujer. Además, usted tiene su marido que tiene sus tierras. No, señor. Usted está afectando mis derechos. Además, me está discriminando por ser mujer. ¿Cómo? Si las tierras miden igual, ¿cómo voy a estar afectando sus derechos, doña Manuela? Disculpe, señor vicepresidente, pero mi hermana tiene razón. Mi madre siempre nos crió en igualdad de condiciones, desde que murió mi padre, siempre respetando nuestros derechos, tanto del uno como del otro. Así es, señor vicepresidente. A ella no le gustaría que nosotros peleemos por las tierras más adelante. Varones y mujeres tenemos los mismos derechos y las mismas oportunidades. Para eso están los derechos humanos, derechos de las mujeres, y ahí mismo dice que no debe haber distinción alguna por raza, sexo, nacionalidad, origen étnico o cualquier otra razón. Es muy importante que conozcamos nuestros derechos y poder ejercerlos, pues. No queremos más adelante tener problemas, y tampoco que nuestros hijos los tengan por las tierras. Tienen razón don José y doña Manuela. El tener la misma proporción de tierra a veces no significa que tengan la misma oportunidad y las mismas condiciones. Sí, señor vicepresidente. Yo propongo que la tierra se divida de forma vertical. Así, de esa manera mi hermano y yo tendremos acceso al agua, también a las tierras de pastoreo y a las tierras ceriazas. Sí, señor vicepresidente. Así puedo criar mis alpaquitas en la parte alta también. Bueno. Entonces, así será. La tierra se dividirá en forma vertical respetando los derechos a la tierra de ambos. Y por supuesto, respetando los derechos humanos. Entonces, registramos el acuerdo en el libro de parcelas cedidas en uso. Es así que procedieron a trabajar la tierra los hermanos Manuela y José de forma equitativa, respetando la memoria de su madre y los valores que les inculcó, como que todos y todas tenemos los mismos derechos y deberes en igualdad de condiciones, sin discriminación. Mujeres con derecho a tierra y territorio. Este es un mensaje de la Asociación Servicios Educativos Rurales SER, con el apoyo de PAN para el Mundo.